Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El despojo de Jesús. Y leemos en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 11. Y dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Unos versículos que nos muestran a Jesús como Hijo de Dios, como su nombre, el nombre de Jesús. Hechos 4:12 dice que no hay salvación en otro nombre más que en el nombre de Jesús. ¿Cómo no creer que Jesús es Dios? ¿Cómo ignorar la deidad de Jesucristo? Y aquí dice, para que en el nombre de Jesús, ese es el único nombre, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No solamente necesitaba llamarse Jesús, necesitaba también ser hijo de Dios. Eso lo tengo que entender, porque muchos se llaman Jesús. Conozco muchas personas que su nombre es Jesús. Unos son puestos porque vienen de familias cristianas. Qué hermoso nombre. Pero otros son puestos y no conocen de Dios. Conozco personas que se llaman Jesús y son gnósticos. No creen en Dios. Entonces, el hecho de que se llamen Jesús no significa que hay un poder en ese nombre, en esa persona. El nombre de Jesús tiene poder, no solo por el nombre, sino por quien porta ese nombre. Y era el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios. Mira qué hermoso estos textos. Quiero leerte este mismo relato en Nueva Traducción Viviente. Es algo que hago a menudo porque nos abre un poco más la mente con este lenguaje mucho más sencillo. Y dice la palabra de Dios: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Ves? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Esta versión dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Cuál es la actitud? Quiere decir que la actitud de despojarnos, estamos hablando del despojo de Jesús. El despojarnos es una actitud que nos asemeja a Cristo. Dice, aunque era Dios, mira cómo Jesús sí era Dios. ¿Por qué hablan pasado? Era Dios, pero ahora no lo es. ¿Eso nos quiere hablar la Biblia? Que a veces quieren tomar las cosas literales, versículo nomás, y no mirar el contexto. No, está hablando del momento en que se despojó. Cuando se despojó era Dios. Claro que siguió siendo Dios. Se encarnó, pero se despojó de su deidad. Eso es lo que está enseñando. Aunque era Dios, cuando se despojó, no consideró que el ser igual a Dios, mira, el ser igual a Dios Padre, ¿ves? No es un Dios solo. Y sí es Dios, Jesús. No consideró que el ser igual a Dios Padre fuera algo a lo cual aferrarse. No se aferró a su deidad. En cambio, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Mira, él también tuvo un cambio. Renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Mira esta palabra despojo. La clave está en despojarnos para no tener una idea equivocada de Jesús. Pero Jesús es nuestro ejemplo más grande, nos dejó ejemplo, Él se despojó. Y esta palabra despojo nos habla de quitar, de dejar, de renunciar, de abandonar. Mira qué hermoso. En cambio,
Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. La Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, cuando Él apareció en forma de hombre, cuando se encarnó, Él se despojó, renunció a sus privilegios. Él vino como hombre, Él sufrió realmente. Un Dios no necesita tener necesidades físicas, tomar agua, comer pan, dormir, ir al baño. Jesús sí lo necesitó y sus golpes sí le dolieron, porque fue como hombre que Él lo padeció. Dice que Él se humilló a sí mismo, nadie lo obligó, Él mismo lo hizo por amor a nosotros. Y lo hizo en obediencia a Dios Padre. Y murió en una cruz como morían los criminales. Era la peor muerte para este tiempo. Era la peor humillación porque eran exhibidos. Toda la gente lo podía ver y podían señalarlos. Por lo tanto que es un conector de lo que venimos hablando antes, de lo que Jesús se despojó, por lo que se despojó, por lo que se humilló a sí mismo, por lo que murió en la cruz, por lo que renunció a sus privilegios divinos. Por lo tanto, Dios Padre lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Versículo 10, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare, confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Le queremos dar gloria a Dios Padre? Tenemos que confesar que Jesucristo es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que es el Hijo de Dios. No tenemos que tener ideas equivocadas de Jesucristo. La clave está en despojarnos de esa vieja naturaleza y declarar y confesar que Jesús es Dios, que Jesús se despojó de su deidad para venir a esta tierra. Es el mayor ejemplo, Jesús despojándose de su deidad. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mira, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo me habla que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea que no nos tenemos que despojar solo del pecado, porque creemos que solo el pecado es lo que nos asedia y solo el pecado es parte del viejo hombre. Sí y no. Porque podemos pecar en diferentes áreas de nuestra vida, como ya lo expliqué, y tenemos que despojarnos de eso. ¿Cómo nos despojamos? Ya lo enseñé. Lo quitamos, lo dejamos, renunciamos, abandonamos, significa despojarnos, como esa chaqueta. No la quitamos ya, no la ponemos más. Y abandonamos ese pecado que nos asedia. Pero también dice de todo peso. ¿Qué significa esto? No todo es pecado, también la culpa. Hay culpa a veces sobre nuestros hombros. Hay muchas cosas que nos marcan, el pasado. Hay mucho desánimo, mucha pérdida de ánimo, de fuerzas, de ganas de seguir, por pensar en el pasado, por desánimo, como el pueblo de Israel. Y de esto también tenemos que despojarnos. Sentirnos mal no es pecado. Desanimarnos no es pecado. Pero cuando nos desanimamos toda la vida y eso hace que nos apartemos de Dios, ahí sí se convierte en pecado. Por eso tenemos que desanimarnos de todo peso, todo que se vuelve yugo. Y también del pecado. Mira qué hermoso estos textos, cómo nos abren más el panorama. Porque a veces creemos que solamente el pecado es esto, esto y esto, pero cuántas cosas que cargamos, como la falta de perdón, como el rencor, cuánto peso tenemos sobre nuestros hombros, que no nos despojamos de eso y no podemos correr. ¿Quién puede correr con un bulto de arena en el hombro? Claro, me dirán, sí, claro, yo he visto los que cargan los camiones. Puedes ir a Bastos y ves cómo cargan
bultos de papa, bultos de cebolla, bultos de tomate y corren. Yo sí he visto. Ok, ahora te hago otra pregunta. Si pones a esa misma persona con un bulto de papa y me pones a mí sin nada, con tenis y con sudadera o pantaloneta, y echamos una carrera de unas 2 cuadras, ¿quién crees que gana? Porque entre más peso, más nos cansamos, más nos fatigamos, más se pierden las fuerzas, más doblamos nuestras rodillas, más nos caemos. Por eso el Señor nos dice que nos despojemos de todo ese peso, de toda esa carga, de toda esa ansiedad, de toda esa angustia, de todo ese dolor, de todas esas lágrimas que aún no se han secado, de toda esa tristeza, de toda esa soledad que a veces creemos que sentimos, pero no entendemos que no estamos solos. Y tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Jesús nos dejó ejemplo, Él se despojó. Mira qué hermoso es esto. Solo Jesús puede renovar nuestras fuerzas para poder continuar esa carrera. Él nos da motivación suficiente para poder continuar esa carrera. Por eso necesitamos confianza en Él. Necesitamos parecernos a Él. En nuestro diario vivir encontramos situaciones donde nos sentimos frustrados, nos sentimos con carga pesada. A veces hay situaciones normales o de rutina que pensamos que las podemos llevar, pero que se convierten en cosas a veces tan pesadas y complicadas que se salen de nuestro control y no podemos experimentar descanso, mucho menos en Cristo. A veces no podemos dejar de estar fatigados o cansados, cargados. ¿Y por qué? Básicamente porque no soltamos las cargas, porque no las entregamos a Cristo. Él dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga, vengan a mí, yo los haré descansar. Tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, como dice la Escritura en Filipenses, Él se despojó a sí mismo, siendo el Rey de Reyes, siendo el Creador del universo, el Señor de la creación, siendo uno con el Padre y el Espíritu Santo, siendo igual a Dios, por amor a nosotros se hizo siervo, se hizo un bebé que nació en un humilde pesebre y ofreció su vida en expiación por nuestros pecados. Es un ejemplo de despojo grande para nosotros. La clave está en despojarnos. Jesús nos dio ejemplo de despojarnos. ¿Por qué no podemos despojarnos nosotros? Nosotros estamos llamados a despojarnos, a tener esa misma actitud de dejar nuestra zona de confort y dejar nuestros propios deseos egoístas, despojarnos del pasado, de cualquier otra cosa que tengamos amarradas y soltarlas, para poderlas colocar a los pies de Cristo Jesús. La primera carta a Pedro nos enseña este mismo principio, echando toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 1:7. ¿Qué cosas no hemos soltado? ¿Qué cosas de las cuales no nos hemos quitado? No hemos renunciado, no hemos dejado, no hemos abandonado. Cuando nos abandonamos de esas cargas de nuestro pasado, de nuestro pecado, de todo lo que se llame a veces yo, vamos a encontrar lo que necesitamos para parecernos a Cristo Jesús y para seguir ese ejemplo de despojo de Él. Mira cómo Dios, por amor a nosotros, se hizo semejante a nosotros para morir con una muerte terrible y salvarnos a ti y a mí. Alguien dijo, esto no es mío, lo escuché de alguien que lo enseñó, y él decía cómo el Señor pudo asumir nuestra semejanza para salvarnos, y él preguntaba, ¿quién de nosotros, por mucho que ame a los perros, en su afán de salvar a los perros, asumiría la naturaleza de perro? Se despojaría de su naturaleza humana y se volvería un perro para ser destrozado por muchos perros. Y esto me llevó a pensar, pueda que suene brusco, pero me puso a pensar, y esto me llevó a imaginar lo que significó para Jesús hacerse hombre, hacerse como nosotros y morir a mano de hombres. Es increíble, es algo para que pensemos, cómo es una naturaleza humana caída, pecaminosa,
cómo Jesús viene a morir en manos, Él mismo ofrece su vida de hombres perversos y malvados, solamente por amor a nosotros. Ejemplo nos dejó el Señor, Él se despojó, ¿por qué no nos podemos despojar nosotros? Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias una vez más por esta mañana, por tu palabra, a la cual necesitamos aferrarnos. Gracias por el ejemplo grande de despojarte de tu deidad, de tu divinidad, por hacerte semejanza a nosotros, morir en una cruz, por recibir lo que nosotros merecíamos realmente y por darnos lo que no merecemos, que es tu gracia, tu perdón, tu salvación, tu justificación, la vida eterna. Gracias, Padre, que podamos entender estos principios y que podamos tener una idea correcta de ti, entender que la clave está en despojarnos de esa antigua manera de vivir y vestirnos de la nueva que tú tienes para nosotros. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos una vez más nuestras vidas a ti, habiendo orado en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.